Imagino que no hace falta que os cuente que cuando leemos sobre hechos o personajes históricos es muy habitual encontrarnos con tantas visiones diferentes como personas que hablen de ellas. Es decir, que no es lo mismo que si le preguntas a un español sobre Francis Drake a que si le haces la misma pregunta a un inglés. O siguiendo el mismo ejemplo, no es lo mismo preguntarle a un alemán sobre Otto von Bismarck a preguntarle sobre el mismo personaje a un francés. Y así podría tirarme horas y horas de vídeo. Pero lo curioso aquí no es esto, que por otra parte suele ser lo más habitual, sino que es más curioso cuando encuentras a un personaje histórico del siglo XX relacionado con el ámbito militar y que fue admirado tanto por sus aliados como por sus enemigos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Trastero de la Historia. Hoy repasaremos la biografía de una auténtica leyenda de la aviación, y que para muchos sigue siendo el mejor piloto de la historia. Como veis en el título, hoy nos toca hablar de Manfred von Richthofen, más conocido como el Barón Rojo. Hablar de nuestro protagonista de hoy es también hablar de otros dos temas paralelos a su vida. Uno de ellos es obviamente la aviación, que durante los años en los que destacó nuestro protagonista era un invento prácticamente nuevo. Y el otro es el conflicto gracias al cual se convirtió en una leyenda. La Primera Guerra Mundial. Manfred von Richthofen, perdonad mi lamentable alemán, nació en el año 1892, en Breslavia, una ciudad que hoy en día es parte del territorio polaco, pero entonces era parte de Prusia dentro del Imperio Alemán. Su familia era noble y con tradición militar, por lo que con tan solo 11 años fue enviado a la escuela militar prusiana junto a su hermano Lothar. Allí practicaría la caza y la equitación, y para seguir los pasos de su padre se alistó en el ejército imperial, donde llegaría a convertirse en ulano, una unidad de lanceros a caballo del ejército alemán, donde llegaría a ser teniente del primer regimiento. Como bien sabéis, el 28 de junio de 1914 tuvo lugar el asesinato del archiduque Francisco Fernando a manos de Gavrilo Princip, el cual sería el detonante de la Primera Guerra Mundial, donde nuestro protagonista de hoy forjaría su leyenda que perdura hasta hoy. Pese a que el Barón Rojo ha pasado a la historia como un as de la aviación, sus primeros pasos en la Primera Guerra Mundial fueron en la infantería. Ya que recordemos que por entonces la aviación solo tenía 8 años de vida, y salvo Francia, ningún país tenía una flota de aeronaves muy desarrollada más allá de aviones de reconocimiento. Pero como también sabéis, esta guerra fue un antes y un después en cuanto a avances armamentísticos se refiere. Los tanques, nuevos modelos de cañones, los gases químicos y, sobre todo, los aviones cambiarían para siempre los escenarios de batalla. En este último apartado, en el año 1915, el Imperio Alemán dio un salto de calidad al inventar el monoplano Fokker, un avión que permitía al piloto disparar su ametralladora frontalmente gracias a un sistema de sincronización entre el arma y la hélice. Volviendo a nuestro protagonista, como ya sabréis los que sepáis un poco sobre esta guerra, este conflicto no tardó tiempo en estancarse, y los soldados del frente se vieron obligados a permanecer largas temporadas en las famosas trincheras, una vida que era tremendamente dura, y lo peor, según las propias palabras de nuestro protagonista, es que era muy aburrida. En esos días tuvo la suerte de conocer al que hoy en día es considerado el padre de la Fuerza Aérea Alemana, el piloto Oswald Volke, quien terminaría siendo su mentor en esta nueva forma de luchar. Manfred no tardó mucho en terminar su formación, demostrando una gran pasión por el vuelo, y en septiembre de 1916 derribaba su primer avión enemigo en el norte de Francia. En pocas semanas ya cumplía satisfactoriamente todas las misiones que le entregaban, y se cuenta que cada vez que derribaba un avión, aterrizaba cerca del mismo para coger su matrícula a modo de trofeo o de prueba. Su primer paso para convertirse en una leyenda fue tratar de conseguir la Orden Pour le Mérite, la máxima condecoración del ejército alemán de entonces, la cual ya poseía su mentor, y Manfred la consiguió tras 16 victorias en el aire en enero de 1917. Por entonces, su amigo y mentor había muerto unos meses atrás, y le fue entregado el mando de la división Hasta 11, los cuales también fueron conocidos como el Circo Volador. Esta unidad fue realmente temida, ya que se calcula que en el tiempo que estuvo activa llegaron a derribar más de 600 aviones entre toda la unidad por tan solo 50 bajas. Sería en esta misma época cuando el barón comenzó a pintar de rojo su avión con el fin de provocar y de infundir miedo a sus enemigos.
A raíz de esto fue cuando surgió el apodo por el que le conocemos hoy en día. Pero bueno, fue evolucionando, porque primero se le llamó el Caballero Rojo, luego el Diablo Rojo, luego el Pequeño Rojo, hasta que se quedó el Barón Rojo, que sin duda alguna es el que mejor suena de todos. Por contra, en estos meses la guerra ya se había cobrado millones de víctimas, y el hambre y la baja moral ya afectaban de una forma más que clara tanto al ejército como a la población civil. Muy lejanos quedaban ya esos días de 1914 en los que se recibían las noticias de las declaraciones de guerra con alegría y entusiasmo, y en la que los altos mandos daban por hecho de que esta guerra sería cuestión de unos pocos meses. Por entonces, el general Ludendorff se le ocurre promocionar en forma de propaganda a Manfred von Richthofen, que a pesar de que ya era un gran ídolo de masas, fue elevado hasta los altares cuando escribió su propia autobiografía llamada El avión rojo de combate o El piloto rojo, en el que más que otra cosa narraba sus combates en el aire de una forma muy exagerada según se cuenta. En junio de ese mismo año, nuestro protagonista de hoy recibiría un disparo en la cabeza durante una misión. Pero a pesar de esta herida, consiguió aterrizar el avión, y las imágenes de Richthofen herido de gravedad, pero aún así vivo, fueron usadas nuevamente como propaganda, lo cual hizo aumentar aún más su leyenda. Sin haber terminado del todo su recuperación, volvió donde más a gusto se sentía, junto a sus compañeros de escuadrón, y enseguida se preparó para volver a volar. Pero enseguida notó algo en su mítico avión, y es que este era más lento que antes. Y no era tanto porque Manfred hubiera perdido facultades, que también, ni porque le hubieran saboteado, sino que, como os comenté al principio del vídeo, los avances armamentísticos en esta guerra iban a una gran velocidad, y el campo de la aviación obviamente no era una excepción. Lo que ocurría es que tanto franceses como ingleses habían aumentado la potencia de sus aeronaves, consiguiendo así más velocidad en el vuelo. Algo que en un principio podría parecer un problema, pero los ingenieros del bando alemán rápidamente desarrollaron el famoso DR-1, un avión triplano que con su escasa resistencia al aire era capaz de compensar la falta de velocidad. Estos nuevos modelos ofrecían una gran maniobrabilidad en el aire, pero por contra requerían de una gran pericia a los mandos. Algo que, como imaginaréis, no fue un gran problema para nuestro protagonista de hoy, que una vez más pintaría su avión de rojo y nacería el mito del avión triplano rojo. A pesar de que en su nuevo estado físico le hacía estar más incapacitado, cabe recalcar que en los últimos meses de su vida su actitud a los mandos de un avión pasó a ser diferente. De ser un piloto entusiasta, pero por contra muy precavido, pasó a ser mucho más decidido e incluso algunos de sus compañeros calificaban su actitud como de suicida. A pesar de esto, se cuenta que fue por estas fechas cuando derribó a la quinta parte de los 80 aviones que derribó en total en su carrera. Todo terminaría un 21 de abril de 1918, cuando nuestro protagonista contaba con 25 años y realizaba una misión en el norte de Francia junto a su escuadrón. En ese momento fue alcanzado por una bala, y pese a que logró aterrizar el avión, murió minutos después en su cabina. Sobre quién acabó con la vida del Barón Rojo se han contado siempre dos teorías. La más antigua decía que había sido el capitán canadiense Roy Brown, pero desde hace ya unos cuantos años la teoría más aceptada es que la bala que acabó con la vida de Manfred von Richthofen salió del rifle del soldado de infantería William John Snowy. Pero fuera quien fuera el causante de su muerte, me gustaría detenerme en el trato que le dieron sus adversarios durante su funeral. Y es que el encargado de hacerlo fue un escuadrón australiano que estaba cerca. Y allí le rindieron todos los honores militares, e incluso le mandaron coronas que decían «A nuestro enemigo, galante y digno». Y por añadir algo más, en su lápida decía «Aquí yace un valiente, un noble adversario y un verdadero hombre de honor. Que descanse en paz». Sobra decir que en los años posteriores el Barón Rojo se convirtió en un modelo a seguir por todos los militares alemanes. E incluso en los años del Tercer Reich, estos no dudaron en utilizar su figura para sus propios intereses. Pero ni siquiera esto bastó para oscurecer a su personaje, que hoy en día se considera legendario. E incluso ha servido como modelo para múltiples marcas comerciales. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, compartirlo en vuestras redes sociales o suscribiros a mi canal. Y bueno, como digo siempre, si no os ha gustado, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.